Buenos días, en este video vamos a ver cómo se clasifican los triángulos. Entonces tenemos una primera clasificación según la medida de sus lados. Como primero tenemos el triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados congruentes, es decir, que miden lo mismo. Entonces observemos, tenemos aquí un triángulo. Tenemos que el lado AB es igual, la medida del lado AB es igual a la medida del lado AC, el que estoy señalando acá. Este simbolito, estas dos líneas que están atravesando los lados, indica que esos dos lados miden lo mismo. Siempre cuando se observe los lados atravesados por dos líneas como estas, indica que los lados son iguales. Entonces, en este caso, el lado AB mide lo mismo que el lado AC. Y el lado AC mide lo mismo que el lado BC, el que estoy señalando acá. Entonces, en un triángulo equilátero, todos sus lados miden lo mismo. Tenemos también triángulo isósceles. Es aquel que tiene solo dos lados que miden lo mismo. Observemos este triángulo. Tenemos que el lado AB, el que estoy señalando acá, mide lo mismo que el lado AC. Y colocamos las dos lineecitas que ya la podemos representar. Podemos decir que es común igual. Estas líneas indican que el lado AB es igual al lado AC. Y tenemos un tercer triángulo, que es el triángulo escaleno. El triángulo escaleno no tiene lados que midan lo mismo, es decir, todos sus lados miden diferente. Entonces tenemos que la medida del lado AB es diferente a la medida del lado AC. La medida del lado AB también es diferente a la medida del lado BC. Y tenemos que la medida del lado AC es diferente a la medida del lado BC. Veamos algunos ejemplos entonces. Clasifica los siguientes triángulos según la medida de sus lados. Entonces tenemos el triángulo ABC. Tenemos el triángulo A, B, sí, así se nombra. Colocamos un triangulito antes y lo nombro con las letras de los vértices. A, B, C. Vamos a mirar qué tipo de triángulo es. Observamos que el lado AB, que lo llame C, es igual a 9,12. El lado AC es igual a 3,68. Y el lado CB es igual a 6,86. Entonces, como observamos, la medida de los tres lados son diferentes. Entonces, en este orden de ideas, decimos que este triángulo es un triángulo escaleno, porque todas sus medidas son diferentes. Veamos otro ejemplo. Observemos este triángulo. Tenemos que el segmento AB mide 5 unidades y el segmento CB también mide 5 unidades. AB mide 5 unidades y el segmento CB también mide 5 unidades. Y el segmento AC mide 8 unidades. Entonces, en este triángulo tenemos que dos de sus lados, que sería este y este, miden lo mismo. Entonces, según la clasificación que acabamos de ver, decimos que este triángulo es isósceles. Ahora veamos otro tipo de clasificación. Vamos a clasificar los triángulos, según la medida de sus ángulos. El primer triángulo que tenemos es el triángulo acutángulo. Un triángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene todos sus ángulos menores de 90 grados. Es decir, todos sus ángulos son agudos, menores de 90 grados. Entonces tenemos que el ángulo
con vértice en A es menor de 90 grados. Observemos, en este ejemplo tenemos que este ángulo mide 76,68. Tenemos el ángulo con vértice en B, también es menor que 90 grados, porque mide 47,55. Y tenemos el ángulo con vértice en C, también menor de 90 grados. Si observamos, aquí mide 55,77. Una forma de verificar si un triángulo es agudo es utilizando una regla. No necesitamos un transportador. Si no tenemos transportador, con una regla podemos verificar si los ángulos son agudos. Tomamos una regla cualquiera. Por lo general, las reglas tienen ángulos de 90 grados en sus extremos. Por ejemplo, acá el que estoy señalando, este lado y este lado me forman un ángulo de 90 grados. Entonces, podemos alinear la regla. Por ejemplo, quiero averiguar si el ángulo con vértice en C es mayor o menor de 90 grados, entonces lo alineo. Entonces, alineo la regla con ese lado. El segmento, vamos a alinearla con el segmento AC. Y como observan, este es mi ángulo de 90 grados. El ángulo que forma el triángulo es más pequeño que el ángulo de la regla. O sea, es menor de 90 grados. Y así puedo compararlo con todos los ángulos del triángulo, sin utilizar un transportador. Ahora tenemos el triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo que mide exactamente 90 grados. En este caso, nuestro ángulo que mide 90 grados es el que está conformado por los segmentos con los segmentos B, C, A. BCA. Es decir, el ángulo cuyo vértice es C, mide exactamente 90 grados. Entonces, hay dos formas de probar que mide 90 grados. Una es solamente observando cómo está marcado el ángulo. El ángulo de 90 grados es el único que se marca de forma cuadrada. Los demás ángulos se marcan curvos, como se puede observar aquí el ángulo con vértice en B y el ángulo con vértice en A, el que mide 28,78. Se marcan curvos, pero el único que se marca cuadrado es el ángulo de 90 grados. Entonces, si el ángulo está marcado y aparece una marca cuadrada, eso indica que ese ángulo mide 90 grados. La otra es utilizar la regla. Recordemos que la regla tiene ángulos de 90 grados. Vamos a verificar que este mide 90 grados. La forma de verificar es alinear nuestra regla con los dos segmentos del triángulo que me forma el ángulo de 90 grados. Y aquí, como se puede observar, coincide exactamente el ángulo de la regla con el ángulo del triángulo. Entonces, podemos decir que este ángulo mide 90 grados. Está marcado de forma cuadrada, no lo olviden. Está marcado de forma cuadrada. Eso indica que es de 90 grados. Y si quiere lo compruebo con la regla. No necesito transportador para verificar si el triángulo es rectángulo o no. Y nuestro último triángulo es el triángulo obtusángulo. Este triángulo tiene un ángulo que mide más de 90 grados. Si un triángulo tiene más de 90 grados, decimos que es un triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso que mide más de 90 grados. Entonces, en este caso, observamos que el ángulo con vértice en C es mayor de 90 grados. Aquí, como se muestra en el ejemplo, este mide 135,89 grados. Si queremos verificar que este mide más de 90 grados, utilizamos nuestra regla, alineamos el ángulo de la regla con el ángulo que queremos comparar. Y como observan, nos sobra un pedacito. Ese pedacito de ángulo que nos sobra, pues indica que el ángulo del triángulo mide más de 90 grados. Por lo tanto, este es un triángulo obtusángulo. Veamos algunos ejemplos. Clasifique los siguientes triángulos según la medida de sus ángulos.
Entonces, aquí podemos observar que este triángulo es un triángulo rectángulo, porque este ángulo que tenemos aquí está marcado de forma cuadrada. No necesitamos utilizar un transportador ni regla para saber que es un triángulo rectángulo, porque ya está marcado de forma cuadrada. Si no estuviera marcado de forma cuadrada, pues utilizaba la regla como les he indicado anteriormente. Pero en este caso, como está marcado de forma cuadrada, podemos concluir que este triángulo es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Ahora probemos este. Este es un poquito más difícil de probar, por lo tanto, aquí podemos utilizar la regla para verificar si es un triángulo acutángulo o obtusángulo, ya que no es rectángulo porque todos los ángulos están marcados de forma curva, o sea, no es un triángulo rectángulo. Entonces, el ángulo con vértice en A se ve que es como cerradito, es agudo. Y el ángulo con vértice en B también es cerradito, entonces se ve que es agudo. El que nos queda comprobar es el C. No sabemos si es agudo o es obtuso, entonces utilizamos nuestra regla y lo comparamos. Alineamos la regla con uno de los lados del ángulo y al alinearlo se observa que nos sobra un pedacito. Y ese pedacito, como nos sobra, entonces nos indica que el ángulo del triángulo mide más de 90 grados. O sea que aquí podemos concluir que este triángulo es un triángulo obtusángulo. Obtusángulo. Un triángulo obtusángulo. Y esto sería todo. Muchas gracias.